noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver un western, una película del oeste, como decíamos antes, Forajidos de leyenda, dirigida por Walter Hill, una película de 1980, y a mí me parece que uno de los últimos grandes westerns. Bueno, después de este western se pondría también un poco de moda el género, aparte de, evidentemente, por los esfuerzos de Clint Eastwood, por la película de Bailando con Lobos. Pero a mí me parece que esta película de Walter Hill realmente es un magnífico western y una mirada nueva, si es que puede haber ya miradas nuevas en el western. Walter Hill es un guionista de prestigio. No ha tenido quizá, siendo de la misma generación, el aprecio entre la crítica de John Milius o de Paul Schrader, pero yo creo que tiene la misma categoría que ellos. La huida, la película de Peckinpah, tiene un guión suyo, también Con el agua al cuello, una película de Stuart Rosenberg que seguía las huellas de Harper, por no hablar de El hombre de Macintosh, que es un Huston bastante interesante, pero cuando él pasa a dirigir, a mí, como creo que a casi todos nosotros, nos sorprendió su primera película, El luchador, una película espléndida, una película donde, aparte de que demostraba su gran pasión por el boxeo, que siempre la ha tenido Walter Hill, hasta la última película suya, Undisputed, que se ha llamado aquí Invencible, es una película sobre boxeo. Había un mundo sobre la violencia, sobre la verosimilitud, estupendo. Otras películas suyas son Driver, que de alguna manera rinde homenaje al cine de Bresson. Esta de Forajidos de leyenda, que a mí me parece una de las mejores. Los amos de la noche, basada en la Anábasis de Jenofonte, nada menos. La presa, otra película curiosísima, muy violenta, muy fuerte y magnífica también. El gran éxito de su carrera, 48 horas, que tuvo un remake y una segunda visión, Calles de Fuego, otra película de un gran éxito, pero para centrarnos yo creo que esta es la gran película de John Milius. A mí me parece que, en contra de lo que se dijo en su momento, quizá por el uso de la cámara lenta, la película está mucho más cercana a alguien como Nicholas Ray que a Sam Peckinpah. Es una película sobre la familia, yo diría que es una película bastante familiar, sobre los clanes familiares y naturalmente con la mirada siempre a Jesse James. A mí, pues, no soy un gran experto, ahora veremos lo que nos dice Eduardo Torres Dulce, que es un gran conocedor de esta época de la historia norteamericana, pero creo que sigue de cerca bastante bien la saga de los James, de los Younger, etcétera, con la gran ventaja de haber cogido a hermanos reales para hacer estas películas. Es decir, que cuando se miran entre ellos, los Carradine o cuando se miran los Quaid, es distinto a cuando se miran otro tipo de actores, aunque hagan entre ellos de hermanos. Creo que el personaje de Jesse James, que hace James Skitch, con su hermano Stacy, pero es magnífico, es uno de los mejores trabajos que yo creo que se han hecho en esa época, al comienzo de los 60, pero en resumen creo que todos, hombres y mujeres, hubieran merecido quizá un premio colectivo porque realmente están espléndidos. Y luego, como digo, la verosimilitud, las balas parecen de verdad, la mordedura en la carne parece realmente auténtica, el dolor físico, las cabalgadas, los caballos, en fin, creo que es la película donde un director muestra realmente una tarjeta de presentación con todas las de la ley. Señor Torres Dulce, muy buenas noches, don Eduardo. José Luis, buenas noches. Pues háblanos de esta película que supuso una sorpresa, yo creo, cuando la vimos en el año 80, llegó Walter Hill con un western de este tipo. Bueno, un amigo mío que le hizo una entrevista a Walter Hill en Hollywood me contó que tiene en la pared, o por lo menos tenía en la pared de su despacho, un retrato de John Ford. Y en algunas de las declaraciones que le he leído, pues cita como uno de sus maestros a Ford. Esta película, este western, merecería la pena poder proyectar 3 westerns sobre este mismo hecho, el de Henry King, el de Nicholas Ray y este, porque son 3 westerns absolutamente distintos sobre unas figuras míticas y legendarias. Juanjo Plans ha traído aquí documentación gráfica. Y quizá el de Fritz Lang también, ¿no? De Fritz Lang, efectivamente. Bueno, estos forajidos de leyenda, por utilizar el título intraducible, ese de Lone Riders, es un western que yo creo que parte de materiales bastante clásicos y los transforma con una mirada ciertamente diferente. Tú has citado a Peckinpah,
es absolutamente cierto, pero la película aparece atravesada también con algunos elementos que reaparecerán en Las puertas del cielo de Cimino. Hay ciertos elementos estéticos y algunos otros elementos que están ahí presentes. Ya no es el western clásico, ni Walter Hill, aunque tenga las maneras, vamos a decir, de un artesano con talento de la época de los años 40 o 50, mira las cosas de forma absolutamente iguales. El comienzo de la película, lo verán los espectadores, es una línea del horizonte al amanecer o al anochecer y unos jinetes recortados contra el cielo, una imagen absolutamente fordiana, de igual forma que más adelante los espectadores podrán ver, como tú has dicho, a la familia James jugando con chicas en un columpio, paseando por campos que recuerdan, en color por supuesto, una estupenda fotografía de Rick Waite, un poco al joven señor Lincoln de Ford. Pero yo creo que son fogonazos de referencia, de homenaje visuales que Walter Hill hace a sus maestros clásicos, de igual forma en que el rodaje en cámara lenta, pues a partir de Peckinpah y sobre todo de Wild Bunch, el grupo salvaje, pues se extiende de igual manera, ¿no? Este es un western que yo creo que tiene sobre todo una primera hora espléndida, después podemos cuestionar la última parte de la película, relativamente fiel a los hechos, bastante más fiel a los hechos quizás que el resto de las versiones, unos hechos que por otra parte siguen siendo muy disputados por los historiadores, muy polémicos, sobre todo por la actuación de los Pinkerton, que no fue precisamente una actuación de ley y orden, sino más bien casi de terrorismo autoritario en muchos aspectos, y por esa leyenda que veremos al final en el plano de la película, que no vamos a destripar, que se apoderó después de la muerte de Jesse James por un traidor que se incorporó directamente al folclore americano. A mí me parece que es una película muy interesante, probablemente una de las películas más interesantes de comienzos de los años 80, nada rara desde mi punto de vista, porque todo lo que yo había visto hasta ese momento de Walter Hill revelaba talento y una mirada propia, desde El luchador hasta Driver, que yo creo que es también un homenaje a algunas películas de Melville, muy seca, una película muy seca, muy de serie B, sin ningún género de dudas, capaz de hacer una película sobre bandas neoyorquinas inspiradas más o menos en la Nábasis de Genofonte, o de utilizar cantantes rock en calles de fuego, un director que es capaz de oscilar de lo mejor, no voy a decir a lo peor, pero quizás de lo menos interesante, muy dotado para el cine físico, para las interpretaciones físicas, muy seco en muchas ocasiones, lo cual hace muy despojadas de emoción muchas de sus películas. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y en todo caso yo creo que es una película estéticamente muy interesante y que plantea algunos de los problemas quizás claves a comienzos de los años 80, es decir, las posibilidades y las capacidades para hacer un cine distinto con materiales clásicos. Muy bien, muchas gracias. Juan José Plan, buenas noches. Buenas noches. A tú también te gusta horrores el western. Decía Eduardo que sigue más o menos fielmente. Yo veo que tienes ahí como una gran documentación de tebeos casi de la época, pero estoy yo equivocado. Frank James muere con 70 y muchos años y trabajó de zapatero y de muchas cosas, ¿no? No fue el Frank James, ¿no? No, él realmente su último trabajo fue de portero, una especie de club, diríamos ahora, en San Luis, ¿no? O sea que, pero, querido Missouri. Sí, es que realmente la película que vamos a ver, y casi todas las películas, estamos hablando de héroes legendarios, y claro, los héroes, por eso traía esto de muestra cómo en su época se hacían este tipo de periodismo, donde sobre Buffalo Bill se hacían muchos episodios, sobre otro jinete, por ejemplo, el caballista Jindray, el famoso caballista y tal. Entonces se recreaba mucho lo que es la ficción, se basaba en el aspecto, y está muy bien en la película, como veremos, la presencia del periodista, que más o menos son los que después van contando, pues después van exagerando. Lo que no cabe duda es de que sobre los James y los Younger, lo cierto es que no podemos olvidar que, según decían sobre todo el propio Roosevelt, pues el caso de James era para los americanos, dijo él, era el Robin Hood de los americanos, ¿no? Pero eso no quita para que comprendamos que eran unos auténticos asesinos implacables y eran unos auténticos criminales. Lo que pasa es que tenían un gran poder y un gran carisma con el pueblo, puesto que indudablemente sí, en parte, robaban a los ricos para dárselo a los pobres, o eso parecía, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de una persona de los Youngers como Cole, pues podía, dicen algún juez, poder haber tenido en su época hasta algún cargo en el territorio en que habitaba, puesto que era totalmente querido.
Pero la leyenda viene encima de ellos y entonces nos sobrepasa, porque por ejemplo ahora en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hay más de un centenar de obras sobre las familias estas que trata la película. Y el biógrafo yo creo que uno de los más conocidos de Buffalo Bill, Don Russell, dice que es el más mencionado como héroe norteamericano, el James, después de Buffalo Bill. Curiosamente, como sabemos todos, estos héroes después acababan, como estamos hablando, a lo mejor de porteros de un club, o como ocurrió con otros, haciendo como Buffalo Bill, Calamity City, etcétera, haciendo pues espectáculos circenses, ¿no? Pero bueno, ahí la verdad, y yo en esta película lo que encuentro, sobre todo de todas las más de 20 que se han hecho sobre James o sobre la banda, es que son bastante fiel a cómo ellos eran realmente en la realidad, puesto que nos están presentando familias, pero ellos, como veremos y después podemos analizar, se presentan siempre con mucha frialdad hasta familiarmente. Y después es una de las películas que, como decía Eduardo, es más fiel a la historia. Cambian detalles, como veremos y después podemos comentar, pero es bastante fiel. Pero yo sobre todo subrayo que los personajes no nos debemos engañar por las leyendas cuando los héroes pasan, que bueno, pues en el caso sí, era un Robin Hood, pero que indudablemente mataba con sangre fría y como recuerdan algunos series del lugar, se presentaban siempre con los dos grandes revólveres dispuestos a lo que fuera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Miguel María, buenas noches. Ya, buenas noches. Oye, suponiendo que fuera verdad que John Ford conociera a Wyatt Earp, él lo cuenta, que charlaba mucho con él. Lo cuenta y alguien más lo ha contado. Y que le contó el tiroteo del OK Corral y todo eso. Suponiendo que fuera verdad, John Ford seguía bastante la leyenda o seguía bastante la realidad. ¿Tú qué crees? ¿Que esta película sigue la leyenda o la realidad? Yo creo que él no seguía para nada la realidad que le habían contado, sino que se conformaba más bien a la leyenda. Yo creo que cuando dijo lo del print the legend en Liberty Balance estaba haciendo un poco una declaración de principios. Por eso te digo, pero Walter Hill, ¿qué crees? El cine, hombre, yo creo que participa de una tendencia revisionista del western que surge sobre todo en los años 70 y a finales de los 60, cuando en realidad desaparece el western como género, empiezan a aparecer versiones revisionistas que muchos jóvenes cineastas americanos que han aprendido incluso el cine en las universidades y que son muy cinéfilos o por lo menos con una cierta cultura cinematográfica selectiva, toman como referencia las películas anteriores y en general además como para demostrar que no contaban la realidad e intentan implantar una visión del oeste en la que generalmente hay un grado mayor de violencia, un grado mayor de suciedad, un grado mayor de mugre, un grado mayor de oscuridad, cosa sumamente probable porque efectivamente poca luz debería haber y poca limpieza debería haber y en calles no urbanizadas pues es lógico que hubiera cantidad enorme de barro. Son películas que tienen una estética que yo te calificaría de tenebrista en muchas ocasiones y es un tenebrismo que continúa, por ejemplo, en Sin Perdón de Clint Eastwood. Y son, por otra parte, feístas en alguna medida. Hay una película que es anterior a esta y que yo creo que quizás es la que tiene más influencia sobre ella, que es El Gran Asalto a Northfield, Minnesota, de Philip Kaufman, que no me acuerdo cómo demonios se llamó aquí, que trata sobre el famoso y catastrófico asalto final que se ha filmado cientos de veces y que yo creo que quizás es una referencia, pero hay también las películas de Billy el Niño, como el Dirty Little Billy, etcétera, y que todas participan más o menos de una misma estética. También incorporaban, como las películas de Leone, una mayor autenticidad en la búsqueda casi arqueológica de los modelos de revólveres o de rifles que utilizaban, etc. Pero yo creo que desaprovechaban en algún sentido lo que había traído al western a la mayor parte de los directores americanos y sobre todo a los directores americanos que se habían incorporado al cine americano pero que eran europeos, como Fritz Lang, que Fritz Lang lo dice muy claramente, a él le gustaba el cine del oeste como una épica mítica que le permitía hacer un comentario moral sobre una época en la que había conflictos de violencia. Yo creo que aparte de la película 2 que habéis citado antes y habéis mencionado después también la de Fritz Lang, hay un antecedente todavía mayor de una visión crítica de la historia de Jesse James, que es la primera película que hizo Samuel Fuller, Balas Vengadoras, I Shot Jesse James,
que está contada más bien desde el punto de vista de su asesino, y que yo creo que es una película realmente innovadora y muy a contracorriente de la imagen que ha habido siempre con respecto a Jesse James y con respecto al mundo del oeste. Es el oeste quizá menos idealizado que he visto, y en una película pues, del año 49, es decir, muy remota y muy anterior a casi todas ellas, aunque la de Henry King del año 39 me parece que ha sentado un poco los patrones con los que se han movido todas las películas de posteriores, incluso las que no tratan de Jesse James. Hay una escena la escena inicial de Grupo Salvaje es en el fondo un remake más de la escena del asalto a Northfield, y se parece muchísimo a la de Nicholas Ray, que a su vez estaba sumamente copiada de la de Henry King. Yo creo que estas películas tienen para mí un grave problema, que es que le quitan vitalidad y le quitan atractivo a las películas, y creo que además tienen un proceso muy claro de contaminación de la estética ambiente de los años 70 y primeros 80, que a mí, siento decirlo, es una estética que detesto. La detesté en su momento y la sigo detestando ahora. La verdad es que a mí tanto la primera película de Hill, El luchador, como la segunda, Driver, me parecieron unas películas sumamente interesantes y prometedoras. La tercera, lo de los estos de la noche, Los amos de la noche, me pareció una película rara y exótica e interesante, pero me convenció menos. Esta no me gustó en su momento, y ahora cuando lo he vuelto a ver, que pensaba que me iba a gustar más, la verdad es que me encontré justamente con lo contrario. Me produjo una irritación casi constante, y la volví a ver otra vez más y siguió produciéndome la misma irritación. Es más, me parece que es una película que, por mucho que haya visto la película de John Ford, me parece el anti-Ford en estado puro, pero también el anti-Boeticker, el anti-Anthony Mann, el anti-King Vidor y el anti prácticamente todo lo que pueda ser el cine clásico del oeste. Es una película, por ejemplo, en la que, y es un tema que podríamos discutir, no encuentro que haya una sola escena, ni nada que se le pueda parecer. Creo que no hay una sola secuencia, creo que es una hilación de planos que yo encuentro que están casi todos ellos cogidos desde el ángulo más raro posible e imaginable, que hay una fragmentación del espacio que no logro comprender en ningún momento de la película. Y entonces me parece un caso de manierismo aplicado al western, que bueno, se ha aplicado el cine de los últimos años. Yo creo que padece una infección de manierismo, pero que hay géneros que se prestan más al manierismo porque son géneros más reelaborados. El manierismo aplicado al cine negro me parece que tiene un arraigo mejor que el western, que ha tendido a ser siempre pues simple, transparente y, aunque muy elaborado, aparentemente una cosa como más sencilla y más narrativa. Yo creo que otro problema que hay que plantearse con esta película es el que plantea o debe plantear un director que cuenta una historia que todo el mundo conoce. Es un problema que lo ha tenido mucha gente, porque este tipo de historias, como la de Billy el Niño, todo el mundo la sabemos y todo el mundo sabemos cómo acaban. Entonces, contarlas de una manera que interesen requiere hacer un tipo de trabajo que yo no sé hasta qué punto está hecho en este caso y no sé hasta qué punto está conseguido. Muy bien, muchas gracias. Evidentemente, aquí está, como siempre que se habla de Jesse James, tenía uno de los cuadros más famosos de la historia de la pintura en su casa, porque siempre que hemos visto la película, naturalmente cualquiera que fuera acaba con ese encuadre del plano. Eso yo creo que, aparte de lo que dice mi amigo Miguel, es una película que tiene un buen ritmo y se sigue muy bien. Quizá porque también hay una cosa buena en la película y es la interpretación. Yo creo que están muy bien los tipos, y evidentemente la visión de, como dice Plans, que da de Jesse James y de los Cole y de los Younger, pues podría ser que eran unos tipos que robaban a los ricos y robaban a los pobres. O sea, que no es que fueran generosos en ese aspecto, ¿no? Pero sí hay momentos que a mí me parece, y luego ya lo charlaremos, que en su momento a lo mejor gustaban más que ahora, como ese plano cuando se quedan mirando la cosechadora aquella que pasa, como dando a entender que es un nuevo mundo que aparece. Pero sí, por ejemplo, hay un momento que cruzan al río
a caballo los dos hermanos Kitch, Stacy James, que es un momento bueno, porque además son ellos dos, y hay un momento que hay que acabar la toma porque se han venido abajo ellos con el caballo, uno de ellos, y ese es un momento de una gran fisicidad. Hay una pelea a cuchillo en un salón que yo también creo que está bastante bien, pero bueno, lo que queda son como retazos, y a lo mejor es lo que quiso hacer Hill, de momentos de la historia, como cuando nos dan, ¿no?, los dimes, esos baratos que has traído tú, sino esas como postales que te dan 8 o 10 y ves la cara de Wyatt Earp, de Jesse James, etcétera, y meter como trozos de la película. En cualquier caso es un western, siempre tenemos mucha suerte aquí con los westerns, son las películas que dan mayor audiencia, aunque grande es el cine, y probablemente no solo en este programa, en todas las televisiones, no se sabe muy bien por qué, pero es un western y en color, y después hablaremos, porque sí hay mucho que hablar, porque está en un momento crucial de la historia del cine y de la historia del western. Así que con todos ustedes, Forajidos de leyenda, que es el título aún intraducible de Lone Riders, jinetes de fondo que corren, que caminan mucho, que se pasan la vida a caballo, de Walter Hill, Forajidos de leyenda de Walter Hill. Bueno, aquí estamos, ya han visto ustedes, les decía yo antes que era lo del cuadro. Yo no sé, supongo que reproducirá fielmente ese cuadro del hogar que tenía Jesse James, pero bueno, en cualquier caso, yo he visto esa imagen muchas veces, el tratar de colocar el cuadro, y cuando le dispararon, que era la de la película de Yo maté a Jesse James, era igual, estaba muy parecido, ¿no? Eso yo creo que debe ser uno de los datos más seguros porque lo han copiado todo el mundo, hasta westerns españoles, de estos de la época aquí, de los spaghetti western, que se hicieron 2 o 3 también de Jesse James, y era exactamente la misma idea, que debía ser, eso es un icono ya. ¿Dónde estará ese cuadro? Estará en el museo del western o algo así, ¿no? A ver, en el Smithsonian, ¿no? En el Smithsonian. Claro. Que también puede venir de la balada, ¿no? Pues lo mismo la balada con toda esa historia y a partir de ahí... Vamos a ver una cosa. Tú decías antes, Miguel, como lo de la iconografía y la imagen. ¿Tú no tienes la sensación de que películas como, tú decías, Sin perdón, El jinete pálido, están rodadas como con los mismos filtros? Sí, tienen algo, ¿no? Sí, es como un elemento de saturar el color, de intentar darle un tono sepia, utilizar el tipo de focales o de teleobjetivos que aplanan en general mucho la imagen. Y sobre todo en los planos muy generales es donde se parecen, son como intercambiables. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya hay una distancia en Sin perdón, que es una película muchísimo más nítida y con muchísimo más oscuridad y muchísimas más noches, porque yo creo que esta es una estética por la que atravesó en un momento inicial sus primeras películas Clint Eastwood, pero que digamos que salió de ella y se ha hecho mucho más clásico que la época en la que arrancó. O sea, las primeras películas de Clint Eastwood tienen todavía algo que ver con esto, como El infierno de cobardes y este tipo de historias. Pero luego él se desmarca muy pronto con esto y lo que hace es un cine, bueno, a mí me parece que ahora es el único clásico vivo que hay por ahí suelto en el cine americano. Pero no sigues notando que aunque no haga western, aunque haga thrillers, sus fotos suelen ser muy oscuras. Muy oscuras, sí, pero eso pasa siempre, como Alan Pakula, yo no sé, eran muy oscuras las fotos. Pero eso piden una foto. Hay gente que tiene una visión oscura y que le gustan mucho los contrastes y eso. Yo creo además es una cosa que lo hace para contrastar en este momento Clint Eastwood con el resto del cine americano, que está muy sobreiluminado, creo yo. Entonces yo creo que él se desmarca... Este tampoco es de los que mete mucha luz, ¿eh? Hill. Sus películas en general son muy oscuras. Pero también. Esta película no es especialmente, no es de las más oscuras. Esta no es oscura, yo la encuentro más borrosa que oscura.
esta es la estética que decíais. Cimino la utiliza también en Las Puertas del Cielo, toda la parte del camarote del barco donde empieza ese flashback hacia atrás. Sí, yo creo que es un elemento de el baile tipo de los emigrantes, fotografía, ¿no? y de tipo de lentes, incluso yo supongo que de tipo de procesamiento del revelado que tiene que ver, que es hay un cambio, digamos que las materias con las que estás trabajando, de luz, de película, etcétera, son distintas, y que es una cosa que de alguna manera produce una ruptura con el género tradicional. Y en cuanto al uso de la cámara lenta, en este libro le preguntan que sí, naturalmente ha tenido en cuenta el arranque, sobre todo, de Grupo Salvaje, ¿no? Y él dice que, bueno, que no, que evidentemente usa la cámara lenta Peckinpah, que él también la usa, pero no por los mismos motivos, que él no quiere ralentizar la violencia ni detenerse en la violencia, sino que él lo hace de otra manera, para estirar el tiempo. La Pero secuencia del asalto... hay momentos que son iguales, ¿no? Cuando entran por la cristalera y salen, es muy parecido. Es que ese, como decía Miguel, es un momento tan clásico que incluso aquí Manuel Gutiérrez Aragón, en aquella película, ¿cómo se llamaba la película? Sonámbulos, me parece que es, también entran los grises a través de la ventana, me imagino que un homenaje a lo que es un icono, como decía Miguel, que es la película de Henry King, que antes os he puesto... Yo no sé si hay un elemento de que ya que te has gastado el dinero en hacer eso, que se vea. Porque yo creo que hay un momento de retener... Aquí entran y salen. Y alargar el... La salida es muy bonita. Lo utilizan En como... efecto, ¿no? Eso es bonito, la secuencia... La salida es muy bonita, más que la Yo entrada. la verdad es que debo decir Salen de que lado. todavía no he logrado ni un solo uso de la cámara lenta de estos así sistemáticos en ninguna película, ni en Peckinpah, ni en Penn, ni en nadie, que me haya resultado mínimamente convincente, ni cuando han dado explicaciones los directores. Produce una cierta sensación de confusión, porque nunca sabes... el ritmo creo que es muy importante en el interior de una secuencia, y cuando lo distorsionas, a mí que no me desagrada, aunque no sea especialmente fanático de ello, Grupo Salvaje, en el resto de las películas, en estas incluidas, da la impresión de que lo utiliza un poco por criterio puramente estético y además para prolongar una determinada situación. La secuencia dura 21 minutos, 20-21 minutos aproximadamente. Probablemente se podría haber resuelto antes y de una manera mucho más efectiva de lo que fue una verdadera masacre por un error estratégico de la banda y porque además les estaban esperando, o sea que fue casi una encerrona de arriba abajo, ¿no? Y que se saldó además, pues si no recuerdo mal, con 3 muertos, Claire Miller, un tal Chalwell que iba con ellos y después otro que murió en la persecución. El resto fueron heridos, incluidos los James y los Younger, aunque lograron escapar todos y después detuvieron a los Younger, o sea que no es tan inmediato. Y por ahí hay fotografías en algunos periódicos donde están colocados los cadáveres, es patético y además morboso. Siniestro también sería otro de los vocablos a emplear, porque los colocaron para que los vieran los ciudadanos metidos en los ataúdes, y hay fotografías de ellos por ahí en los tiempos que resulta realmente espectacular, ¿no? ¿no? De Kaufman lo sacaba muy claramente. Hay un traveling muy bonito, casi sagrado, en Sin Perdón, cuando pasa y lo ves al tipo... Pero es curioso porque hay otra secuencia, perdón, Juanjo, que a mí en la película sí que me gusta mucho porque yo creo que está muy bien resuelta y que es absolutamente lo contrario, que es el asalto al tren. El asalto al tren que empieza con un plano general y además es muy físico porque ves cómo corren detrás, cómo corren por encima del techo, etcétera. Ahí en cambio no utiliza la cámara lenta en modo alguno y lo resuelve como una forma, vamos a decir, también bastante clásica y con un ritmo... A mí esa secuencia la verdad es que siempre cuando la he vuelto a ver otra vez esta noche, pues a mí me parece que está muy bien resuelta. La de Nicolás Rey había un asalto al tren también, muy parecido, claro, sí, muy parecido de color. El asalto era bastante parecido, sobre todo digamos de estrategia, pero yo creo que también era menos espectacular en el sentido que hay esa cosa que te dan las películas más recientes de que te han puesto la cámara con mayores facilidades o que han utilizado en algún plano un helicóptero, cosas de ese tipo, y esta era como más pegada a tierra y con más planos también desde abajo, desde los puntos de vista, digamos, de los caballos. La tendencia era meterte más en la acción que hacerte planear por encima de ella. Pero lo que tú estabas hablando antes, para cerrar, de cuando se fueron con 3 muertos y tal, sí es real, ¿no?, que los James abandonaron a los Youngers, ¿no? Bueno, yo creo, la impresión, tenemos que ir, pero ¿no? que los abandonaron, no, yo creo que en ese momento terminó la banda se divide por razones, yo creo, de impedir la persecución. Yo no he leído por ahí, vamos, concretamente, que hubiera una ruptura, que aquí además de alguna forma la fidelidad se mantiene, la fidelidad del clan, cuando llegan al hospital, ellos no esto, sino sencillamente que probablemente por razones estratégicas de huida, cada uno se fue por un lado y tuvieron mala suerte los Younger y los cogieron, bueno, mala suerte y fueron a parar a la prisión.
mientras que los James lograron escapar e iniciaron esa vida un poco hasta que mataron a Jesse James. Había cuenta que había una recompensa pues muy importante en su época, que eran $10.000 que ofreció el gobernador Crittenden, que era, verían los chavales, era una pasta importante en aquel momento. Los dos James iban heridos. Creo recordar que en alguna película anterior también se refleja, y en la película yo creo que se ve que le hieren. Sale que los hieren, y además que eso que te parece raro que sobrevivan, porque les pegan balazos en la barbilla, en la cara, y sale la sangre por ahí en cámara lenta. Pero quizá todo eso entra dentro de lo que tiene la película de leyenda. Y en cambio, insisto, los hechos más fundamentales que se cuentan sobre los James y los Young en la película son todos realmente ciertos y muy comprobados. Sobre todo porque, no por solo la historia de ellos, sino también por la historia de los detectives Pinkerton, que yo creo que es muy interesante su aparición en esta película. Porque están más o menos... Aquí les atacan al pobre granjero, no le dan ni una oportunidad. Demostrando quiénes eran en absoluto. Pues sabemos que esos hechos son reales. Como ellos. Por ejemplo, el hecho que sí se cambia en la película, pero que es muy fundamental, es cuando los detectives y sus afiliados atacan, digamos, la casa donde suponen que están los hermanos James. Esa noche realmente ahí se acercan unos personajes y avisan a una mulata que trabajaba, que es la que da la alarma. Y en aquel momento realmente quien está dentro es un doctor, el doctor Samuels, la madre de los James y dos de los hermanastros, en este caso de los hermanos James. Y lo que tiran realmente es, digamos que una linterna pilota nada más, pero que tiene una base de hierro, y dentro tiene también está impregnada de trementina y unas bolas de algodón. Cuando el doctor Samuels ve todo lo que está ocurriendo, es efectivamente el que la lanza al fuego, es cuando explota esa especie de linterna y da, pero es en lo que no se cuenta, digamos en esta película y en otras muchas, es que en ese caso el hermano pequeño morirá unos días después, pero también la madre de los James pierde un brazo debido a este ataque. En cambio, en esta película parece que no le ha ocurrido nada más. Pero en cambio los hechos en general son bastante fieles, aunque después, por ejemplo, cuando se encuentran con los presuntos detectives, que ellos no tienen por qué saber que son detectives, cuando se encuentran en el camino, realmente sí uno huye y se te cuenta después, gravemente herido en un hospital, lo que los hechos que han ocurrido, sobre todo para un periodista, pero eran tres, no eran dos, pero bueno, eso corresponde a una estructura cinematográfica. Entonces, bueno, eso quiere decir que la película esa que vimos luego nosotros, La venganza de Frank James, no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, es que realmente en el cine, de todas las películas que se han hecho... sobre todo la venganza de Frank James. No, para mí, de todas las películas... la segunda parte que se hizo, Tyrone Power y Henry Fonda, eran los hermanos James. Te insisto que de todas las películas, en el sentido, pueden ser mucho mejores, eso no tiene nada que ver, o peores. La única que me queda por curiosidad, por saber, que a lo mejor la visteis alguno, fue la del 21, que curiosamente interpretaba el hijo de Jesse James, el personaje del padre. Pero es un poco estará perdida, algo de eso era, no sé, un tal cual, de Franklin. Pero en cambio los hechos, nunca, si es que existe. En cambio los hechos sí son, en esta película, curiosamente son de los más fieles a la historia, sobre todo contada por aquellos que analizan la historia de los Pinkerton. Es una historia apasionante de los Estados Unidos, porque en su día fueron el FBI en su tiempo. Rompehuelgas, eran todo. No fueron, como algunos dicen, los primeros detectives que hubo en el mundo de formar, porque para eso está Vidocq, y después también hubo otro sargento en Estados Unidos que fue... Nuestro querido Dashiell Hammett formó parte de los Pinkerton, ¿no? Exactamente. Pero en cambio, sí es... lo curioso es que sí, al final, a mí es lo que me queda duda, porque da la sensación de que un Pinkerton, cuando se entrega a Frank, pues es realmente quien lo conduce a la cárcel y por tanto va a tener no pena de muerte, porque en el Estado no hay, sino cadena perpetua, cuando en la realidad, curiosamente, en juicio, Frank fue declarado inocente y por eso se dejó escapar y acabó su vida de portero en un sitio. Yo creí que había sido zapatero. No, hombre, no, pasó por zapatero, pasó por muchas cosas. Lo que sí refleja la guerra, lo que sí refleja la película era el clima de popularidad que tenían. Un clima de popularidad que no se debía simplemente a que atracaran. Y voy a contar un poco
el récord penal de ellos, sino a que era una zona muy convulsionada por la guerra civil. Ellos aparecen en las guerrillas de Quantrill, que era una mezcla de guerrilleros, bandoleros y soldados, en un clima de frontera en el que había una exacerbación contra la gente del norte, no digamos con los que vinieron a continuación, los famosos carpetbaggers. Entonces eran muy populares sencillamente porque de alguna forma establecían la rebeldía del sur, ¿no? La resistencia del sur. Pero su récord aproximadamente en 10 o 12 años son 12 atracos a bancos, 7 a trenes, 4 a diligencias y 1 a la feria del estado de Kansas, con un saldo aproximadamente al menos de 11 civiles muertos y 10 gravemente heridos. O sea que es como para no ser muy popular, ¿no? Y además se desarrolló... $200.000 en total de botín. Y además, quizás por ahí venga el título de la película de Lone Riders, moviéndose en muchos estados, aunque la mayor parte de estas fechorías las cometieron en el estado de Missouri, pero actuaron también en Virginia del Oeste, en Alabama, en Arkansas, creo que en Texas también, o sea, es en Minnesota donde se produce, moviéndose con mucha facilidad. El asalto a Minnesota, en cambio, con este tiroteo tremendo que se produce, pues mueren solo 2 civiles y 1 resulta gravemente herido. Probablemente habría a lo mejor alguna herida más, ¿no? Y de la banda, pues como ya he dicho anteriormente, mueren allí mismo en uno de los Miller, Glenn Miller, que aquí resulta que muere prácticamente antes de ser perseguidos en el momento de la ruptura, y los 2 nuevos miembros de la banda murieron también, Bill Caldwell en el propio pueblo y Charlie Pitts, perseguido lo mató la posa a continuación. El resto de la banda todos resultaron heridos, o sea que como se ve, las heridas fueron en este caso para los asaltantes y no para los del pueblo, que en ese tiroteo que se organizó. Tal y como lo cuentas, es una encerrona, claro. Ellos tenían el pueblo por un lado y por otro, claro. Lo tenían la gente arriba, sabían que iban a venir. Era una de las posibilidades que manejaron, que fueran ahí, por lo que cuentan, porque era un banco rico, de una zona agrícola, suecos, que metían mucho dinero, pero por las razones que sea, hubo una traición o era de los posibles sitios a donde podían ir. Lo cierto es que les estaban esperando y fue casi, como dice Miguel, el comienzo de Grupo Salvaje, que creo que, quiera o no Walter Hill, es evidente que se parece extraordinariamente al planteamiento que hay aquí. Con el aditamento, yo creo que el talento de Peckinpah es la capacidad de integrar 2 puntos de vista, el de la banda que va a asaltar y no lo sabe, y el de los cazarrecompensas que está dentro, mientras que aquí se nos cuenta todo desde el punto de vista de la banda y después pasamos a continuación a un punto de vista exterior que deja lo que creo que puede tener el defecto que tiene la película desde mi punto de vista, que a mí no me parece tan detestable como le parece a Miguel. Estoy en un término medio, no es mi película favorita, no es de las de Hill, ni por supuesto los westerns de esa época no me gustan prácticamente ninguno, pero aquí por lo menos sí hay ciertas cosas que de vez en cuando me mantiene vivo el interés. Pero yo creo que uno de los problemas que tiene la película es que, 1, no deja reposar la película, eso lo que dice Miguel, no hay secuencias; 2, no deja agrandar a los personajes, va excesivamente rápida. Es como si fuera una serie B, una serie Z, por decirlo de alguna forma, con pretensiones de hacer algo más adelante. A mí, por ejemplo, los personajes femeninos, hay 3 o 4 personajes femeninos, todos posiblemente interesantes, la madre, 2 de las mujeres, incluso un personaje histórico que es Belle Starr, que también ha sido objeto de películas, y todos ellos se esbozan posibilidades, como lo de la boda, se utiliza pues, una reunión familiar, que es un elemento muy fordiano, con un baile, etcétera, pero no hay manera alguna de que los personajes se integren, se desarrollen. Eso permite un ritmo muy vivo a la película, pero la película pierde densidad dramática, pierde una cierta emoción y acaba dominándote el hecho que la película acaba no avanzando. El último tercio de la película, prácticamente pues al cabo de los 50 minutos, 45 o 50 minutos, el interés de la película empieza a desvanecerse porque ya los hachazos dentro del interior de las secuencias y de la dramaturgia son realmente muy grandes. Parece como ya lo único que esperamos es el asalto a Northfield, al banco de Northfield, y ahí ya prácticamente concluye. A mí me gusta, antes del asalto, en esa especie de última noche que lo pasan en casas de prostitución, etcétera, ese amanecer cuando van saliendo, que me recuerda un poco el de Duelo de Titanes, ligeramente, pero sí me gusta mucho los 2 ejes de la película, que son Cole Younger, que es Carradine, ¿no? y James Kitch, cuando le dice, no, él no viene porque es un hombre familiar, de familia.
cómo le molesta que le pueda decir eso un tipo. Esa especie de sentido como bíblico, no sé, como muy arraigado también a la tierra, a la familia, al rifle, a la Biblia. Hay algo en el personaje de Jesse James que está muy bien dado con la cara de este tipo. Diciendo, no tengo nada que ver con vosotros. Lo deja muy claro con estos otros. Puede matar igual, puede ser, pero como, eso está bien, como pero aparte, emerge un poco con respecto a las películas. Es decir, como no has trabado los personajes emocionalmente o con el desarrollo de los personajes, pues eso, evidentemente, salen todos de un prostíbulo y hay uno que no sale del prostíbulo, claro. Pues es evidente que tiene otra personalidad y antes te lo ha visto cómo forma una familia, etcétera. Pero es que no hay forma humana de acabar hilando eso. A mí me gustan las secuencias familiares, el esbozo de secuencias familiares que hay de los James, ¿no? Con la de Ray, por ejemplo, el personaje de Agnes Moorehead, que era la madre, era un personaje realmente construido y que estaba muy bien. El personaje de Hope Lange y toda su historia y su noviazgo prolongado y frustrado tantos años con Jesse James estaba también muy bien, era una cosa que tenía importancia. Luego había la visión de Ray, que puedes discutirla o no discutirla, pero era un punto de vista, yo creo que definido y personal. Para él era uno de sus jóvenes rebeldes, explicaba su rebeldía y además esa rebeldía, como era contra los opresores del norte, contra los sureños, explicaba también el apoyo popular que tenían, porque claro, mientras se movían por los estados sureños, que es el problema de irse a Minnesota y pegar la larga caminata afuera de su territorio. Ya de repente están en un territorio que es completamente hostil, mientras que se han movido en un sitio donde más o menos gozaban de unas ciertas simpatías. Pero el personaje de Yo Jesse le veo James... falta de punto de vista del director sobre la película. Piensa que los datos los damos, los sabemos, y por ejemplo no hay presentación de los personajes. Cada uno se presenta porque dice su nombre o porque alguien lo reconoce y dice que es su nombre, y ya le hemos puesto la etiqueta y tenemos, este es Jesse James. Pero ¿qué sabemos en realidad de Jesse James? Muy poco. ¿Qué sabemos de Frank y la diferencia entre Frank y Jesse? Al final muy poco. Lo que sé lo sé de otras películas. El periodista parece que es un icono más de las típicas películas en las que tiene que haber un periodista, pero realmente pero se cuenta la película a través del periodista. Claro, es el típico artilugio narrativo, pero que luego no está explotado narrativamente. Yo siempre me he preguntado si esta película no tendría un primer montaje de 3 horas y que se la tuvieron que... Porque el efecto que me hace es de esas películas cortadas a hachazos y que han dejado como una sucesión impresionista de toques. Yo estoy eso también le pasaba a la de Nicolas Ray. Una película no, pero lo que pasaba era distinto, que le habían cambiado toda la estructura y le habían montado una estructura de Pero cuando tú hablabas ahora, la visión de Nicolas Ray, de Jesse James, del joven rebelde que le inaugura a esos tipos, ¿no te recordaba a ti mucho a John Derek en Busca tu refugio? Claro, eso, era uno más es como de sus Jesse James, personajes pero es muy parecido a Jesse James. Y Farley Granger en Daylight by Night y James Dean en Rebelde sin Causa. O sea, que él adapta a su manera de entender un joven rebelde a la historia, claro, que en ese caso puede ser Jesse James él o coge puede Jesse James y lo reconoce. Este es uno de los míos, tal como yo lo veo, y coge esto. Y además es lógico porque quería hacer una versión todavía más legendaria, porque la había estudiado y recorrido el sur de los Estados Unidos recogiendo canciones para los Lomax y cosas de ese tipo, y baladas tradicionales, y él lo que quería hacer es lo que al final de la película está apuntado, la balada pura y el surgimiento de la leyenda, que no le dejaron, le pusieron el título encima de la verdadera historia de Jesse James, que no es real, y que en realidad le hicieron seguir un poco el esquema del guión de Nuna Lee Johnson de la versión de Henry King, que estaba muy bien y que intentaba esa mezcla de querer dar la historia verdadera, pero la historia verdadera no se sabe del todo y además siempre acaba siendo más cinematográfica la parte legendaria y al final se acaba sobreponiendo sobre los datos reales los elementos de estilización puramente narrativa. Entonces yo creo que esta película está como demasiado a caballo entre dos cosas y tengo siempre la sensación esa, y nunca he visto una entrevista con Hill en la que hable de ello. Es decir, esta es la típica película que tú haces un primer montaje, ruedas con medios suficientes, te lías la manta a rodar, haces el primer montaje y te encuentras con que tienes 3 horas. Dices 3 horas inestrenable y tienes por contrato que tiene que durar menos de 105 minutos y que al final coges al montador, te encierras y empiezas a sacrificar y a sacrificar. Posiblemente eso tengáis razón. Hay una secuencia, de todas maneras, cuando decís vosotros que no hay secuencias, que sí empieza
nace y termina en sí misma, que es la del salón con la pelea No, con por el eso digo indio que a cuchillo. sí, Eso posiblemente, empieza con él, con la sí, sí. chica, aparece el tipo, tiene la pelea, acaba con que él se va, la ha dejado herido en la pierna. A mí esa es que pero no me gusta. eso es un poco vamos. como el luchador, es una escena... Pero ahí les pasa como cuando cada vez que hay una secuencia que es más secuencia, me falla la planificación. Porque, por ejemplo, hay una escena de un baile que podría estar muy bien. La de Pero la me boda. pone de los nervios el que cada vez hay un plano de la misma persona cortado de cintura para arriba y otro de cintura para abajo. Y ni siquiera tiene esta justificación, que me parece una justificación torpe, de hacer insertos de los pies de un bailarín. Es que están cortadas como el espacio segmentado de una manera que yo me pregunto, ¿y por qué? Y no consigo, viéndola ni volviéndola a ver, entender por qué esa elección. Entonces, hay un momento en el que hay como, yo no sé si hay un prurito de originalidad, de no repetir lo anterior, que es una cosa que probablemente un cineasta joven con el peso de la tradición encima, sobre todo en el momento que es joven, y en ese momento Gil yo creo que era muy joven 37 y tenía, años, 38. y estaba en su cuarta película, ¿no?, como director. Tiene que destacar y tiene que decir, oye, no voy a hacer lo mismo que siempre, tengo que hacer una cosa nueva. Quizá haya también esa especie de obsesión de perseguir ya en esta época al público mayoritario, que eran los jóvenes, y que los jóvenes no aguantan un ritmo reposado y que prefieren saltar de una cosa a otra. Pero encuentro que es una película en la que, en cuanto empieza a haber algo con lo que me permite instalarme... te lo quitan. Eso yo coincido con lo que dice Miguel, y sobre todo hay tal... a partir de los 50 minutos hay tal hachazo narrativo que eso, bueno, puede ser una elección de guión, claro, sin ningún género de dudas, pero yo sospecho que ahí hay huecos que se han rellenado. Hay cosas que no están mal, pues por ejemplo, cuando sale Younger del baile y se encuentra a Bel Starr allí en el este, y hay una cierta relación entre ellos porque no he sido invitado, etcétera, y una brutalidad, personaje que por cierto se parece extraordinariamente al personaje de la fulana de las puertas del cielo, o sea que vamos, es un personaje incluso físicamente la actriz, pero desde luego no de las tienen bastante parecido con la actriz de las puertas del cielo, ¿no? Se debieron llevar al cabo casi al mismo tiempo. Pero esta es una chica que hizo luego de Scarlett O'Hara en una serie de televisión, ¿no? De John Herman, ¿no? De todas formas, el estilo de Gil es siempre a explicar poco y a cortar mucho. Sí, pero la por acción, eso cuando ¿no? dice sin ningún género de Miguel dudas. Aventura, que ya se lo preguntaremos en su día, en alguna entrevista si tenemos suerte, que puede estar remontada la película a hachazos, hay una cosa que está clara, que él no rueda de esa forma de pac, pac, cortando, porque a mí el trozo que más me gusta de la película es cuando les están disparando en la granja y ellos se van, hay un momento estupendo que va entrando el sonido del río directo y se van perdiendo la fuerza de los disparos, hay un momento que está equilibrado y estos tipos bajando realmente, que bajan hasta que llegan al agua, eso está muy bien. Entonces dice, cuando un tipo respeta esa unidad en una secuencia y van bajando, se supone que está rodada así toda la película, no hay por qué decirnos que no va a rodarlo. Entonces puede ocurrir lo que tú muy bien dices, de que un montaje de la película han tenido que ir sacrificando, porque esa secuencia... Muchas películas que te da esa sensación y que luego descubres con el tiempo que les pasa eso. Yo recuerdo que una de las que más me sorprendió, a mí el día que estrenaron La piel suave de Truffaut, la vi 3 veces seguidas. Me gustó mucho y sin embargo desde la primera había algo que me mosqueaba. Y años después, en una entrevista con Truffaut, pues descubro que el primer montaje duraba 3 horas y la tuve que cortar a 2. Bueno, cuando a una película le quitas 1 hora, otra película le pasa lo mismo, El criminal de Losey. Tú notas que ahí no tiene el ritmo, la cadencia que cuando hay una escena parece que va a seguir así, y de repente hay como unos especie de raros agujeros negros. Y yo creo que son las películas que tienen una reducción muy fuerte, y sobre todo cuando tienes una línea argumental que es larga y que no puedes pegarle el tajo que es el menos llamativo de cortar una secuencia entera, sino que tienes que dejar fragmentos de una secuencia para no dejar de contar algún elemento. Y eso yo creo que le pasa. De todas formas, aquí hay un dato que también habría que echar encima de la mesa, y es que esta es una película que en origen están los 2 hermanos Kitsch. Es decir, esta es una película que se les ocurre y producen Stacy y Jim Kitsch, que además están también en el guión. No sé si porque aportan algo. Sí, pero Walter Hill no escribe. No, yo pensé, Walter Hill intervino en el guión, aunque no está acreditado. Probablemente para arreglar algo a lo largo de los originadores de la película son los hermanos Kitsch. O sea, me da la sensación de que la idea es suya, que incluso la idea de utilizar hermanos de actores como hermanos tal es una idea suya. Y yo creo que además en el guión, si te fijas, hay un guionista desconocido,
que nunca lo he visto ni antes ni después, y el otro que es uno de los músicos, y me parece el que toca el banjo en la película, o sea, un colega de Ray Cooder y que toca el banjo en la película y sabe. Entonces, no parece que sean unos guionistas especialmente avezados, a lo mejor habían hecho un desmadre de guión y él tuvo que reparar sobre la marcha en la medida de lo posible y ir dándole forma durante el rodaje. En todo caso es su, Juanjo, en todo caso es su primera película contratado, de director contratado y sin control del guión. Y eso yo creo que se acaba dejando ver en la película. Probablemente luego a él le dejaran bastante libertad a la hora de rodar. Yo creo que la película no da la impresión de que se privilegia a los kitsch como productores ejecutivos en algunos. Es una película bastante colectiva. Los Carradine, claro, efectivamente. O sea que ahí no aparece la huella de dos productores ejecutivos que quieren hacer su película. Probablemente le dieron cancha. Y yo coincido con Miguel, hay cosas que no acaban de encajar. A mí me parece que Hill había sido guionista, buen guionista. Las dos primeras películas son muy compactas, aun con ese estilo cortado, un poco seco, sobrio. No, y con limitaciones como hacer austero. Una película de Charles Bronson en aquel momento, sí. y la controla totalmente y la domina perfectamente. Es una película esa sí que es bien clásica y bien encuadrada en Scope, que es una película de una solidez. Realmente en esta película, si me dejáis intervenir un momentito, si me dejáis intervenir un momentito, solo quería deciros de que posiblemente tendréis mucha razón en lo que faltan escenas. Yo eso estamos, como tú dices, Miguel, estamos muy acostumbrados a verlas. Pero para mí sigue siendo una película de las más interesantes de la producción de las 27 más o menos que se hicieron en los años 80 sobre el oeste. Tampoco se hicieron muchas, muy poco, se hicieron 27, creo, más o menos. En 10 años, en toda la década. Hombre, ahí está El jinete pálido, está Silverado, está Gringo Viejo, Urban Convoy, después todavía hay alguna reminiscencia de películas españolas con, bueno, son alguna a lo mejor un poco innombrables. Estás hablando de una media de 2 películas al año. Exactamente, en un género como el western. En algún año, que ya ha dejado de ser un género. En 1984 no hubo solo hubo una película dedicada al oeste. Y a mí, aunque me parezca que sí, efectivamente faltan escenas, me parece de las más interesantes precisamente porque las escenas históricas, digamos, que recoge, están bastante bien documentadas y son bastante fieles. Y eso apoya, además, en esta película, el que en otras no tiene, está tan subrayado una presencia como de los Pinkerton. Los Pinkerton significaron mucho, y tú lo dijiste, me parece que en el principio, o alguien lo dijo, de que actuáramos muchas veces casi como criminales, ¿no? Esta agencia. Y aquí se ve que tampoco tenían ningún reparo en cómo llevar las cosas adelante, eran tan, digamos, tan forajidos como nosotros, salvo que amparados, digamos, por la ley. Y yo creo que desde que los hermanos James hicieron su primer golpe allá en febrero creo que del año 1866 hasta el final, familiarmente no se les debe contemplar nunca. Porque aunque alguno de ellos, como Jesse, quiso tener familia, la familia para ellos significó más bien muy poco, nada más que un estado, digamos, de descanso. La prueba evidente está en de que hay uno, se trasladan a vivir a un rancho, pero nunca significó nada para ellos lo que es la familia de los demás, quiero decir, el respeto a los demás, no a la familia propia, porque indudablemente cuando muere la hermana por causa del asalto a donde viven, y cuando la madre queda herida, aunque no se sepa en esta película, ellos responden en plan coro y en plan de venganza. Y no es cierto tampoco que indudablemente estos hayan sido derrotados ni por la justicia de Missouri, como algunas veces parece darse a entender, ni por los Pinkerton. Fueron totalmente derrotados por el propio pueblo, que no los aguantó nunca. Los datos de la película son ciertos. Por ejemplo, a mí sí hay un dato que si es cierto y se ha llevado al guión, me parece que es estupendo para demostrar a un tipo que sabe que le han herido, que sale y dice, ¿pero dónde va? Y dice, voy a salir a ver cómo está. Que un tipo salga a ver cómo está el otro, eso es un gesto de generosidad, de valentía, de honradez. Es como un profesional fantástico, supuesto, es un gran... Si eso es verdad que un tipo en medio de ese tiroteo en el granero salió... Pero no nos equivoquemos, era un tipo entre ellos sí, para ellos. Esto es como los que asesinan, digamos, por no decir otros nombres, como asesinan en grupo, que entre ellos hay una gran solidaridad y además pueden enternecerse por si resulta herida a alguien de la familia de ellos, pero en cambio presenta la mayor crueldad y el mayor desprecio si son de otros y no tiene nada que ver con ellos, como ocurría en este caso, porque el primer asalto, por ejemplo, que hicieron los hermanos James, pues murió un estudiante en el asalto en el pueblo que me parece que fue en Liberty. Entonces, bueno, jamás se preocuparon, como nunca se preocuparon de nadie que ellos mataban.
en absoluto, ¿no? No, además es muy característico de los clanes que defienden mucho a su clan, pero incluso contra los demás clanes. Claro, sí, sí. Y eso además debía ser muy frecuente en el bandidaje del oeste, desde los hermanos Clanton y el padre Clanton. El padre Ike. Y luego lo sigue habiendo Los en el, digamos, el bandolerismo rural de los años de la depresión, etcétera y tal, los Dillinger o Ma Parker o todas esas gentes, o los Grissom, que no sé si son históricos o no los de la película de Aldrich, pero bueno, si no estaban copiados de alguien. Yo creo que es una cosa bastante normal que toda una familia se incorpora y hace sus correrías por ahí y que tienen esa especie de apego a sí mismos, lo mismo que hay un corporativismo entre los de una misma banda con respecto a ellos mismos y pueden ser muy leales y todas esas historias. Aunque yo creo que en el fondo también eso se tiende a mitificar y que el punto de vista que daba Fuller en La casa de bambú, de que si a uno lo hieren nada de retroceder a cogerlo, debía ser la práctica también muy frecuente por pura instinto de supervivencia. Ese es el argumento que utilizan los James cuando dicen no nos podemos quedar aquí, que se queden los heridos y que a ver si sobreviven. En realidad el guión yo creo que apunta sobre todo al principio de la película en la dirección en la que estás diciendo, es decir, presentar unos clanes familiares en lucha, no se sabe bien por qué, pero realmente que son delincuentes profesionales y van alternando secuencias familiares o de la vida privada, hay burdeles, bailes, con los asaltos, es decir, lo va intentando puntuar a partir de un momento ya esa estructura de, digamos, la vida cotidiana de los asaltantes y luego de los delincuentes y de los propios delincuentes se rompe terminantemente. Por cierto, que hay que señalar otra huella fordiana en la presencia de Harry Carey Jr., que es ese personaje que va en la diligencia, George Arthur creo que se llama, al que al principio le reprocha enormemente hasta que se da cuenta que son sureños y entonces le entra que tiene además un cierto aspecto a Francis Ford, como lo utilizaba Ford, esos personajes gruñones que se meten en las discusiones, etcétera, etcétera. Eso sí que parece evidente que la utilización de Harry Carey está haciendo un guiño, que ¿no? va en la diligencia es un mentiroso, está diciendo que estuvo luchando con el general no sé cuánto. Y que era mentira. De todas formas, Walter Hill pertenece por generación a unos tipos que ya cuando eran incluso escritores hacen, como dirían los modernos ahora, tejidos oscuros. O sea, John Milius es de ese tipo, y de clanes, y Paul Schrader. El Yakuza es otra película de clan. Giler hace películas oscuras como El último testigo, la de Alan Pakula. Son una generación que sale como más cerca, tú decías, de Sam Fuller o de esos que de otros tipos que tienen más cercanos. Van a los 50, son tipos que están muy apegados. Pero yo creo que es el cine 50. con el que se han alimentado. Claro. Tú lo ves en el libro de Scorsese y su visión del cine americano. En realidad lo que él ha estado viendo primero y en mayor abundancia pues son las películas de Todd y de Joseph H. Lewis y las series B de los artesanos. Le falta un western a Scorsese, ¿no? Etcétera. Sí. Le falta un western, ¿no? Sí, no ha hecho ningún western. Sí, no ha hecho nunca un western, es cosa rara. Pues, no, porque le falta un tipo de... Pues un tiroteo en manos de Scorsese sí que puede bater absolutamente todos los récords de puntos de vista, de planos... De alguna manera, Gangs of New York tiene algo de peleas y de... No, es muy un western, solo le ocurre totalmente en el este, pero vamos, la verdad es Bueno, ¿cuál sería el momento que más te gusta a ti de esta película? Yo ya lo he dicho, a mí me parece que el asalto al tren a mí es que me gusta mucho, yo creo que está rodado con muchísimo brío narrativo, los actores físicamente hacen lo que hacen y los vemos. Casi siempre, los actores son los yo actores. creo que cualquier secuencia de corriendo por los techos de un tren que está literalmente en marcha, que no hay una transparencia, pues transmite muy físico. Otro de los dos elementos buenos de este western es el paisaje. Es un paisaje raro, que es un paisaje muy arbolado, muy verde, y ese momento también lo puede poner Juan, un segundo momento, que es el momento en el que se encuentran en ese camino lleno de follaje, de vegetación, los hombres de Pinkerton con los dos Younger, ¿no? Me parece que ese es un momento que la ha rodado muy bien, con distancia, con tranquilidad. Y recuerda a Nicolas Rey, ese, por lo que dices tú, las arboledas, el color verde. Es un western arbolado, no de grandes llanuras, ¿no? Así que voy a escoger esos dos momentos. Es que es muy Missouri. Para ti. Bueno, pues siguiendo la misma tradición y teniendo en cuenta de que sí hubo un motivo de los James y los Younger en su momento, que fue digamos, aprovecharse del malestar social que había después de la guerra de secesión
para ellos actuar como actuaron y sacando como disculpa este malestar y basándose en él para favorecer a aquellas personas que decían que favorecían, que después no resultó que favorecieran tanto como decía el pueblo, sino que el pueblo indudablemente estaba más bien asustado, según declaraban los condados, y por eso guardaba mucho silencio con respecto a la presencia de estos personajes. Para mí, redundando en lo del bosque, el follaje, etcétera, etcétera, me pareció muy hermosa el ver una diligencia por un camino estrecho, aparecer con toda dignidad por aquel camino, y me parece una secuencia muy bonita. Hay cierta casi dosis de pequeño humor en un momento determinado, y en esa situación me pareció, bueno, pues una diligencia en un paisaje totalmente distinto, muy de cortos metros cuadrados, donde sucede bastante. Entre ellos la motivación a la guerra de la secesión y al ejército en que algunos participaban. Y bueno, me parece muy, muy curioso. Y a ti, a ver, a mí la escena que más me gusta es cuando Keith Carradine se da cuenta de que Randy Quaid, al que han expulsado de la banda, le ha quitado la novia, que nunca se ha atrevido a cortejar. Esa escena que me parece una de las que se nota la frustración, y me parece que es una escena que está desarrollada, que está muy bien la chica también. Y que hay una especie de tensión fuera de la violencia y que sí es una relación interpersonal. Y se han llegado tarde todos, la chica también. Sí, bueno, la chica se queda arrepentida. Las actrices están muy bien, sí, todas no, yo creo que ellos, a mí ellos me parece bien. que están estupendos. Cuando tú dices lo de subir por el techo del tren, yo creo que además basta que sean los Stacy Keach, el otro, los Carradine, los Wright, para que digan ellos, vamos a hacerlo, nosotros lo hacen estos, hacemos todos. Yo creo que eso sí le aporta a la película, aparte de la carne, las balas, la sangre. Es que ese momento que tú dices posiblemente es el mejor, porque tiene un cierto primitivismo. Todas las películas que hay un tren en marcha, en movimiento, y alguien por arriba, te parece como la primera verdadera nueva ola. Es el asalto y robo un tren, ¿no? Todo ese mundo es estupendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la película, a mí me parece que sí está llena de momentos de esos significativos. Y a mí el que más me gusta es el final de la secuencia del granero, como ellos van saliendo, van bajando, jugándose ahí la vida y oyendo los tiros y oyendo el mar, y eso que yo decía al principio, que es precioso, que cogen los dos el caballo y dicen, vamos, y no lo cruzan, claro, porque hay que cortar, porque se les ha ido a saber dónde acaban los actores, porque uno de ellos está fuera, ya en los últimos fotogramas ha perdido, ya está así saliéndose por la cola del caballo, porque el río ese va con una fuerza tremenda. Era en la película de Henry King que se tiraban por un acantilado con los caballos, pero recordar, vamos, ¿no? Y en la de Nicolas Ray. Y la de Nicolas Ray también, es que la de Nicolas Ray sí que, por lo menos en el montaje, como tú dices, que ofrecieron... Pero no sé si serían con figurantes, o sea, con extras. Bueno, aquí son ellos. Aquí la verdad es que lo han debido hacer casi todos ellos, cámara metida. Cuando ves los títulos de créditos, los stunts, los especialistas son muy pocos, y generalmente en las películas son hay los una que cantidad de especialistas. Mucho, ¿no? Ya, pero tiene ya el Craig Baxley, que luego ha dirigido películas muy malas de jefe de los stuntman y tal, y yo no sé hasta qué punto esas cosas que se dicen son realmente ciertas. Pero, por ejemplo, un especialista típico será cuando aquel tipo cae del caballo, queda cogida su pierna en el estribo y lo arrastra. Es evidente, no creo que los seguros dejaran arrastrar a un carrador. Eso es evidente. Ahora, que cuando tú le dices, os atrevéis, y son los dos a caballo y a cruzar el río, tenemos la cámara puesta delante con una línea de proyectores y dices, vamos a verlo. No hemos hablado de los otros dos western que rodó Hill, que ha sido Jerónimo y Wild Bill. Jerónimo a mí me gustó. Jerónimo es muy interesante. Jerónimo es más interesante. Wild Bill es un desastre de película absoluto, vamos, de guión y de realización. Jerónimo es probablemente una de sus películas más sobrias. Sí, a mí de las últimas es quizá... le falta, yo creo, emoción a esa película. Es como un poco demasiado fría. Y aquí, muy fría. en casi todas. Pero ya le pasaba...